En el video de hoy vamos a estar viendo la parte 4 de las 4 mejores altcoins con gran potencial de crecimiento para este año 2021, analizando la capitalización de mercado de cada una, un poco sobre su historia y las proyecciones estimadas para este año 2021 y años a porvenir. Así que si te interesa, te invito a que te quedes hasta el final para ver estas 4 altcoins. Bienvenidos a un nuevo video. Si sos nuevo al canal, considera suscribirte al canal para continuar recibiendo videos como este. Antes de comenzar, me gustaría aclararte que esto no es una recomendación de inversión, simplemente es un análisis personal realizado sobre estas criptomonedas y no es una recomendación de compra o venta sobre las mismas. Así que dicho todo esto, comencemos con el top 4 altcoins. Número 1, Unibright o VT. En el primer puesto presentamos a Unibright con su token VT. Esta es una criptomoneda con un proyecto basado en blockchain de gran envergadura, enfocado en la seguridad, transparencia y otros aspectos que buscan ser beneficiosos para su público objetivo, las grandes empresas. Actualmente, este es un token poco conocido con escasa capitalización de mercado si la comparamos con otras criptos. En parte, también se debe a que no se encuentra en los exchanges más grandes del mercado. Unibright viene a mejorar lo que se conoce como el sistema ERP. Este término hace referencia a Enterprise Resource Planning, que en español significa Sistema de Planificación de Recursos Empresariales. Un ERP puede ser un software que permite a las compañías tener el control de toda la información que se genera en los diferentes ámbitos de la organización, pretendiendo unificar los departamentos internos con el objetivo de maximizar beneficios. Unibright gestiona toda la información empresarial para transmitirla a la tecnología blockchain pasando por smart contract y así poder optimizar y simplificar la gestión de toda la big data de la compañía. Así es como de una manera ágil y eficiente se pretenden conseguir los objetivos propuestos por la empresa. Los fundadores de Unibright, Martin Jung y Stefan Smith, tienen 2 décadas de experiencia en el área de desarrollo de software, integración de procesos y consultoría en tecnología. Son los primeros que llegaron a dar respaldo a los procesos comerciales con la tecnología de blockchain, lo que permite mejorar los procesos existentes en cuanto a eficiencia, transparencia y seguridad. Por otra parte, existen varios servicios y herramientas disponibles como Unibright Framework. Unibright Framework fue creada para brindar ayuda a las compañías y que éstas puedan utilizar la tecnología blockchain en sus procesos. Solo hay que elegir una de las plantillas propuestas por la empresa en su plataforma y diseñar un esquema a través de un proceso visual para que luego todo el código de integración y de blockchain se genere, implemente y monitoree de manera totalmente automatizada. Otra iniciativa es la de Vaseline Protocol, una propuesta de código abierto que actúa como middleware. Combina la criptografía y mensajería con blockchain para ofrecer procesos comerciales seguros y privados a bajo costo. Vaseline Protocol es capaz de automatizar acuerdos B2B o business to business, que sería negocio a negocio, sin la necesidad de crear nuevos silos blockchain e integrar nuevas relaciones con las existentes de manera flexible y sin perder la integridad en el sistema. Además, Vaseline Protocol puede hacer cumplir la conexión entre los registros de diferentes partes sin la necesidad de mover los datos de los sistemas heredados. Cotización. Al momento de realizar la grabación, Unibright cotiza a $1,95 con un volumen de comercio en las últimas 24 horas de $4.5 millones. La clasificación actual en el top de CoinMarketCap es la número 177 y cuenta con una capitalización de mercado de $292 millones. Tiene un suministro circulante de 150 millones de VT, lo cual representa el 100% del máximo disponible. Número 2, PancakeSwap. En el segundo puesto ubicamos a PancakeSwap, una criptomoneda de la que ya hemos realizado un análisis en el canal. Cake funciona como una plataforma de intercambio de criptomonedas descentralizada para canjear tokens BEP20. Si por esas casualidades estás relacionado con SushiSwap o Uniswap, entonces vas a poder entender el funcionamiento de PancakeSwap, ya que cada una de estas plataformas funcionan casi de la misma manera. El intercambio de PancakeSwap no utiliza libros de pedidos como los típicos intercambios que lo suelen hacer. En vez de esto, se utiliza un modelo de creador de mercado automatizado o AMM que compara las órdenes de compra-venta de forma directa con otras en Liquidity Pool. Los depósitos que hacen los usuarios también mantienen sus fondos de liquidez y al proporcionar liquidez a este grupo, las personas tienen la posibilidad de ganar tarifas de negociación y tokens LP. En septiembre del año 2020 se lanzó el token Pancake o Cake en Binance Smart Chain BSC, lo cual nos deja observar que se ha desempeñado extremadamente bien durante este año, mostrando un increíble repunte de precios durante todo el mes de febrero y como vemos actualmente. El objetivo principal de Cake es estimular la provisión de liquidez hacia la plataforma PancakeSwap. Por otra parte, datos que existen en la plataforma de DApp
radar muestran más de 2 millones de transacciones que se realizaron en PancakeSwap durante un periodo de tan solo 24 horas, en comparación con los 1.55 millones de transacciones que se hicieron en la red de Ethereum. Asimismo, desde la plataforma Binance Smart Chain reportaron casi 6 millones de operaciones y cerca del 20% de estas se hicieron durante el mismo periodo de 24 horas. PancakeSwap anunció hace poco tiempo su migración a la versión 2 de su protocolo, dando paso a dejar de otorgar recompensas del antiguo token LP para comenzar a brindar recompensas en su nuevo tipo de token LP. Cotización. PancakeSwap cotiza al momento de grabar este video a $38.03 con un volumen de comercio en las últimas 24 horas de 675 millones de dólares. La clasificación actual en el top de CoinMarketCap es la número 28 y cuenta con una capitalización de mercado de más de 6.000 millones de dólares y también tiene un suministro circulante de 161 millones de cake. Antes de continuar con la número 3, te invito como siempre a que rompas el botón de me gusta clicazos. Ahora sí, sigamos. Número 3, Algorand. En el puesto número 3 ubicamos a Algorand con su token llamado Algo. Podemos afirmar que es una plataforma basada en blockchain de alto rendimiento y de nueva generación que tiene como objetivo crear un sistema lo más transparente posible. Se considera un proyecto blockchain 3.0 o, como también se acostumbra a decir, Ethereum Killer, ya que viene a resolver los polémicos problemas de escalabilidad de la red de Ethereum, pero manteniendo la seguridad y la descentralización en esta nueva versión. La puesta en marcha de los activos tokenizados se encuentra en la capa de protocolo, también conocida como la capa 1, lo que da pie al acceso directo de los activos de una manera muy segura. Esta es una gran ventaja respecto de la capa 2, que requiere canales de pago para que se pueda operar en ella. Algorand Standard Asset o ASA o activos estándar de Algorand en español facilita la creación y posterior emisión de tokens directamente en la cadena principal de Algorand. Los activos estándar de Algorand admiten una amplia gama de tokens, como los tokens fungibles, que son similares al ERC20 de Ethereum, y también los tokens no fungibles, que son utilizados para el intercambio y almacenamiento de coleccionables digitales. El token Algorand se utiliza como transferencia de valor en la red, y respecto de su sistema central de tecnología, podemos decir que utiliza Proof of Stake puro o Pure Proof of Stake o PPOS y otras funciones más para evitar ataques de hackers. Otro punto positivo del proyecto Algorand es su fundador, quien es un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts llamado Silvio Micali. El profesor Micali recibió el prestigioso premio Turing, que es el más alto galardón que puede recibir un informático, y muchos de sus trabajos en desarrollo tuvieron un impacto directo en la industria de las criptomonedas, como lo son el cifrado probabilístico, las funciones aleatorias verificables y muchos de los protocolos que se los conocen como la base de la criptografía moderna. Algorand dio a conocer su asociación con Climate Trade, una compañía que está en la búsqueda de impulsar la transparencia y trazabilidad de las emisiones de CO2 con la tecnología blockchain, mediante la cual persiguen una red de carbono negativo para todas las empresas líderes en el mundo. Climate Trade da servicios a compañías como la conocida empresa telefónica Gafify, la cadena de hoteles Melia, entre otras. De esta manera es que Algorand y Climate Trade están en la búsqueda de avanzar en el objetivo de la red de carbono negativo, mediante formas de sostenibilidad que certificarán la huella de carbono de Algorand en la tecnología blockchain. Silvio Micali dijo que hoy por hoy Algorand está experimentando una adopción y expansión de red acelerada, y en la medida que continúa este periodo de crecimiento sostenido, parece crucial operar a un nivel de carbono negativo. Es más, el crecimiento sostenible es bastante mejor que el crecimiento en sí, dijo el fundador. Cotización. Algorand cotiza al momento de la grabación a $1.42, contando con un volumen de comercio en las últimas 24 horas de 317 millones de dólares. La clasificación actual en el top de CoinMarketCap es la número 42 y cuenta con una capitalización de mercado de 4.000 millones de dólares. También posee un suministro circulante de casi 3.000 millones de algo, de un total de 10.000 millones de unidades disponibles. Número 4. Origin Protocol. En el último puesto nos encontramos con Origin Protocol. Esta es una plataforma de código abierto que da paso a la creación de mercados entre aplicaciones de comercio electrónico y sus pares. La plataforma Origin está dirigida inicialmente a la economía compartida global, la cual es aquella que facilita el intercambio directo de bienes y servicios entre los particulares, permitiendo a las personas que compran y venden bienes y servicios de uso fraccionado, como compartir autos, casas, etc., realizar transacciones en la web de manera distribuida y abierta. Origin Protocol utiliza la tecnología blockchain de Ethereum y, por otro lado, el sistema de
archivo IPFS. Es por esto que la plataforma y los usuarios de la comunidad tienen la posibilidad de interactuar de igual a igual, permitiendo la creación y reserva de servicios y bienes sin los típicos intermediarios. Origin Protocol pretende facilitar la creación de sistemas similares a Airbnb, Uber y otros servicios que poseen una gran cobertura global. Sin duda alguna, estas empresas de gran escala han revolucionado el mundo de consumo y tecnológico, proporcionando nuevas fuentes de ingresos para los proveedores de servicios y dando a los consumidores un universo de nuevas posibilidades de compra con solo unos pocos clics en tu celular. Sin embargo, como estas son compañías centralizadas de la economía colaborativa, también presentan ciertas deficiencias importantes, como las elevadas comisiones que llegan a oscilar entre el 20% y el 30%. Por ahora, lo que más hay en la plataforma son tiendas como la de Brave. Estas son las principales ventajas de esta criptomoneda. Número 1. Cuenta con menores comisiones. Número 2. Mejores incentivos. Número 3. Permite mayor acceso. Y número 4. Ofrece más resistencia. Cotización. OGN cotiza al momento de la grabación a $1,64 y cuenta con un volumen de comercio en las últimas 24 horas de $147 millones. La clasificación actual en el top de CoinMarketCap es la número 128 y posee una capitalización de mercado de $463 millones. Tiene suministro circulante de 282 millones. Conclusiones finales. El año pasado fue terrible en términos económicos para todo el mundo, una situación la cual también cambió la forma en la que vivimos. Incluso a día de hoy seguimos viviendo las consecuencias del 2020, pero cuando se trata del mercado cripto, los últimos 12 meses han sido los mejores que tuvo en toda su historia, con proyecciones extremadamente positivas y proyectos que siguen incorporando nuevas tecnologías. Así que bueno, con esto finalizamos el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, deja tu like, suscríbete al canal y también deja en los comentarios qué te ha parecido este top 4 altcoins. También te invito a ver el video que vas a ver a continuación en la pantalla final para que sigas aprendiendo sobre las criptomonedas. Nos estaremos viendo en los próximos videos. Chao, chao.